Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. En este video de hoy voy a debatir ciertos temas, los cuales algunos tuvieron la delicadeza de preguntarme de las distintas novedades, ya que querían que también brindara mi opinión personal de lo que pienso acerca de estos distintos acontecimientos que sucederán con el juego, recalcando que cada quien tiene una opinión distinta, como también considera lo que es totalmente insatisfactorio como satisfactorio para el juego. Ya sé que muchos se esperan que realice videos de toda información acorde al momento exacto que nos fue mencionada. Realmente llega un punto en el cual no toda información mostrada por parte de los managers es totalmente relevante, con lo cual no obligatoriamente merezca un video, o al menos para mí en mi opinión personal. Realmente me gusta más realizar este tipo de videos, ya sea trayendo distintos temas los cuales puedan formar parte de un debate, como dando mi sincera opinión de los distintos temas de los cuales vayas a presentar en un video. Te invito a que mires el video completamente para que puedas entender totalmente este video, sin olvidar que a mirar mis videos completos me estás ayudando bastante para así poder completar las horas necesarias que se requiere para poder monetizar este canal. Basta de tanta introducción y empezamos con uno de los temas que ha sido de más importancia a lo largo de los últimos años en Mortal Kombat 5. Ya sea hablando de la multiplataforma, vuelvo y reitero, esta información ha recorrido a lo largo de los años, ya que a principios del 2016 empezaron unas grandes especulaciones de que el juego en ese mismo año iba a ocurrir el enlazado de estas dos plataformas, ya sea mencionando la plataforma de Android como tanto iOS. Esta información a lo largo de este pleno 2020 ha sido de un gran debate, debido a dos principales razones, ya que todos sabemos que el último año de gloria que tuvo Mortal Kombat 5 fue a finales del 2018. Esto trajo consigo mismo de que más de la mitad de la comunidad del juego decidiera dejar Mortal Kombat 5, ya que se cansaron de ver cómo los hackers, como también el mal manejamiento de los desarrolladores del juego que le dieron vida a este juego, estuvieran acabando con esta saga de Mortal Kombat. Aunque por una parte las tres comunidades que conforman Mortal Kombat 5, ya sea refiriéndome a las tres plataformas Android, iOS y Windows, se vieron muy afectadas, aunque esto no impidió que aún así estuvieran entrando más personas en la plataforma de Android como también en la plataforma de Windows. Algo que tengo que aclarar, no necesariamente los hacks terminan un juego, debido a que es muy imposible tener un juego libre de hacks. Eso depende mucho del mal manejamiento de los desarrolladores del juego, también sin olvidar las distintas novedades acorde al tiempo que vaya adquiriendo ese distinto juego. iOS siempre fue la plataforma más prestigiosa de Mortal Kombat 5, por distintas razones. Los usuarios pertenecientes a esta plataforma pueden tener mayor rendimiento, un juego mejor optimizado, ya sea en comparación a la otra plataforma de Android, e incontables beneficios más. Sin olvidar que esta plataforma tenía la oportunidad de recibir absolutamente todo mucho más rápido, ya sea en actualizaciones, ya que también esta comunidad dependía de mucha atención, ya que esta plataforma siempre ha sido muy demandante cuando se habla de juegos. Dentro de las ventajas y desventajas de que estas dos plataformas sean enlazadas, encontramos, será muy satisfactorio para la plataforma de Android como tanto iOS, ya que todos sabemos que al pasar de los años la plataforma de iOS ha sido la plataforma más afectada por el abandono de la gran parte de su comunidad. Esto ha provocado mucha repercusión en la comunidad del juego, debido a que ha dejado muchas críticas por la muerte de la plataforma que se consideraba la más prestigiosa de Mortal Kombat 5. En el siguiente punto, por el cual también sería satisfactorio para la plataforma de Android, esto aumentaría la competitividad, como también el valor para la plataforma de Android, debido a que a pesar de que iOS está en muy mal estado por no tener una gran comunidad, esto levantaría mucha comunidad ya retirada, debido a que esta petición ha sido requerida hace bastante tiempo. Dentro de la desventaja por la cual considero que esto no debería suceder, todos sabemos que en el juego, en la plataforma de Android, está siendo muy afectada por los hacks durante varios años. Esto ha provocado que al menos el 60% de la comunidad del juego de la plataforma de Android haya dejado Mortal Kombat 5. Aquí entra el factor más importante. Si los desarrolladores del juego terminaran enlazando estas dos plataformas, todos los hacks que se encuentran en estas plataformas estarían afectando gravemente el juego. Aunque por el momento se encuentran más usuarios utilizando hacks en la plataforma de Android, aclarando
que esto no quiere decir que la plataforma de iOS no esté afectada por los hacks. Debido a que esta plataforma tiene menos comunidad, los hacks son totalmente escasos. Muchos se preguntan el por qué no hacen esto mismo con la plataforma de Windows, debido a que el emulador está totalmente prohibido utilizarlo, así causando posiblemente de que te veas en un riesgo de un posible baneo para tu cuenta. Esto implica muchas de las razones por las cuales sería necesario tomar estas medidas con esta plataforma. Si Gameloft tomara la iniciativa como lo hacen otros juegos de multiplataforma, de no importar en qué plataforma juegues, pueden enlazar tu cuenta sin ningún tipo de problema, pero con una garantía de que si eres de Windows PC, te enlazaría con los usuarios que jueguen en emulador, así sucesivamente a los que jueguen en dispositivos móviles sin importar su plataforma. La fecha exacta de cuando sucedan estos cambios aún no son exactos, debido a que es un largo camino que toca recorrer para que todo esto sea posible. Esperemos que si realmente deciden tomar estas decisiones al 100%, estas decisiones sean lo suficiente productivas para el juego. Déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de estas decisiones que los desarrolladores del juego tomarán. Si es totalmente satisfactorio para el juego de que Android y iOS sean enlazadas, o simplemente esto sería un total fracaso. Culminando con gran parte de este tema, que a mi parecer queda lo suficiente claro de lo que pienso y de lo que creo que los desarrolladores del juego deberían preocuparse, es totalmente sobre los hacks. Por parte de una información brindada por nuestra Community Manager, es que los desarrolladores del juego están trabajando en un sistema antipiraterías más eficaz. Este procedimiento consiste en prohibir a estos usuarios que tomen la delicadeza de violar los valores del juego. Dentro de todo esto también están trabajando en un sistema de comunicación más rápido y así un poquito más mejorado, cuya función sería recibir los informes de la comunidad mucho más rápido. Así los encargados pueden actuar más rápido con los usuarios reportados, así procediendo a su investigación y posible baneo de ese dicho usuario que ha sido reportado. Me parece muy interesante, la verdad, debido a que implementar un sistema antipiratas mucho más eficaz puede disminuir a estos usuarios, los cuales solo afectan con tal de saciar su ego de querer creerse superior a los demás usuarios del juego. Sabemos que es algo muy complejo, lo cual necesitaría bastante tiempo para su realización, pero al parecer Gameloft está queriendo asegurar más el juego antes de tomar las grandes decisiones para el juego, así ya sea de cruzar plataformas, entre otras cosas. Al respecto a los distintos errores que podemos encontrar en los distintos mapas, como también en los distintos modos de juegos, posiblemente entren en un sistema de revisión para ser posiblemente parchados. Algo que personalmente propuse es que cada un cierto tiempo deberían ir sacando los distintos mapas del juego con el fin de arreglar más detalladamente cualquier error previsto por cada actualización. Esto ayudaría bastante debido a que por esta situación, como el poco presupuesto que se puede encontrar en Mortal Kombat 5 en comparación al Mortal Kombat 5 de antes, es totalmente notorio, debido a que sería mucho más sencillo trabajar con tiempo de sobra que con un tiempo limitado. Algo que tarde o temprano la comunidad estaría agradecido, debido a que es algo detestable que muchos jugadores se aprovechen de los distintos errores que se pueden encontrar en el juego. Por el momento no se espera que introduzcan algún mapa nuevo ni nada al respecto, debido a que los desarrolladores del juego están trabajando en ciertas novedades, las cuales de una cierta manera esperemos que sean totalmente satisfactorias para Mortal Kombat 5. Antes de culminar con este video, te invito a que dejes tu votación en la encuesta que realicé en mi comunidad de YouTube, así seas partícipe de elegir el próximo sorteo realizado para este canal. Hasta aquí el video de hoy, espero que este video le haya gustado, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video más para el canal, así no te pierdas de cualquier novedad o de mis ocurrencias. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Instagram, como también te invito a formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Si llegaste hasta aquí, te agradezco bastante por apoyarme en tan solo ver cada uno de mis videos. Déjame tu hermoso like, ya que esto me motiva a seguir trayéndoles cada vez más contenido para este canal. Yo soy Relax Gaming y nos veremos en un próximo video.